Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta ponencia. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores, a las organizadoras por la buena gestión que están realizando con el evento y por, bueno, pues ofrecerme una vez más la oportunidad de poder participar en este ya segundo Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. En esta ocasión, bueno, pues esta oportunidad me permite volver o centrarme en lo que viene siendo mi campo de investigación en los últimos años, como son los estudios sociales del deporte. Y bueno, pues en esta ocasión en concreto voy a tomar un caso de estudio muy particular que involucra tanto a España como a Ghana. Es una presentación que tiene como nombre pues, una pregunta, ¿no? Un Black Star más. Iñaki Williams, Ghana y el dinamismo de las construcciones identitarias. Y es que, bueno, efectivamente voy a utilizar como caso de estudio la decisión que el futbolista Iñaki Williams, futbolista del Athletic Club de Bilbao, en País Vasco, en España, tomó hace escasos meses, hace 4 o 5 meses, por el cual decidió que él sería seleccionable por Ghana, el país de origen de sus padres. Recordemos o contextualicemos, Iñaki Williams, nacido en Bilbao, País Vasco, España, hijo de ganeses, decide jugar o ser seleccionable por la selección de Ghana. Podemos ver en el vídeo, aquí tenemos un él se autodefine Stars, ¿no? Black Stars es el apelativo con el que se conoce a la selección de fútbol de Ghana. Aquí tenemos. Entonces, ¿por qué este asunto? ¿Qué nos aporta este asunto? Bueno, toda vez que el deporte en general y el fútbol en particular pues se presenta como, bueno, pues como un escenario, como un canalizador de la diversidad cultural de nuestras sociedades modernas, pues nos sirve de escenario para discutir sobre ese sempiterno debate por un lado, el dinamismo, ¿no? De la construcción de las identidades y por otro lado, pues bueno, como digo, esa discusión de los modelos de pertenencia étnico-cívicas, por un lado, también el juego que se plantea o la disyuntiva que se plantea entre el jus sanguinis y el jus solis, ¿no? Por un lado, pues bueno, el modelo étnico, pertenencia a través vía sanguínea, el modelo cívico, más como un proceso personal, más de formación, más que una herencia sanguínea. Y bueno, jus sanguinis, jus solis, más desde el ámbito del derecho, ¿no? El jus sanguinis diciendo que, bueno, al final la ciudadanía se transmite vía sanguínea y el jus soli vía nacimiento, ¿no? Entonces son como distintas aristas de un mismo asunto que, como podemos, bueno, venimos viendo en las investigaciones científico-sociales, pues están siempre en continuo discurso cuando no debate y, bueno, pues estamos viendo también en los nuevos discursos políticos como parece que lejos de buscar una compatibilidad, parece como que se tiende siempre a separar y a extremar y a posicionar a las personas, ¿no? En esa relación o lo uno o lo otro, cuando desde las ciencias sociales hemos visto que en realidad esos límites identitarios, primero, son plurales, contamos con diversas identidades que ponemos, que ensalzamos, resaltamos, subrayamos en función de una intersubjetividad, y por otro lado que son procesos dinámicos, no son procesos estáticos y mucho menos esencialistas. Para comprender el caso de Iñaki Williams hace falta un poco de contexto y es que, bueno, en el fútbol actual es cierto que se están viviendo, sobre todo a nivel de selecciones, se está viviendo una serie de dinámicas por las cuales se están enfatizando mucho el modelo étnico, sobre todo en determinado tipo de selecciones, un modelo étnico por el cual muchas federaciones están tratando de rastrear los orígenes de ciertos jugadores para ver si pueden ser seleccionados. En el caso de Williams, como digo, él nace en Bilbao, en el País Vasco,
el norte del Estado español, pero es hijo de ganeses. Entonces, a través de ese modelo étnico, a través de ese jus sanguinis, la Federación de Ghana le contacta, entran en contacto y, bueno, le plantea, ¿por qué no?, la posibilidad de jugar con Ghana, ¿no? Haciendo, pues, enfatizando ese modelo. Es una política, como digo, se está siguiendo mucho o cada vez se está haciendo más notable en el fútbol moderno. No es algo nuevo, pero la gran diferencia ahora mismo es que sí se está haciendo como con mayor énfasis. Es una estrategia que selecciones, o mejor dicho, federaciones como la de Ghana, están realizando de manera muy activa. Hay federaciones que realmente están creando estrategias para este tipo de seleccionabilidades. Ghana es una de ellas. El caso de Iñaki Williams no es el único. Tienen, en los últimos meses han tenido, se podría hablar de incorporaciones, de numerosas incorporaciones con perfiles similares. Y luego es cierto que es algo que también está ocurriendo, sobre todo en muchas selecciones africanas, ¿no? Se están dando casos de jugadores nacidos en Europa, hijos de migrantes africanos, que en su etapa formativa jugaron por esas selecciones europeas, pero que a la hora de dar el salto a la absoluta han decidido jugar por los diferentes combinados africanos. Para otra investigación estaría bien interesante analizar por qué, ¿no? ¿A qué ocurre? ¿Qué lógica, qué narrativa, qué razonamiento hay detrás para que se dé este salto? Yo insisto, voy a quedarme con el caso de Iñaki Williams por reciente, por pertinente, por actual, pleno mundial, un tema de estos pues nunca viene mal. Y luego también es cierto que estas dinámicas no podemos, desde luego que no, sacarlas de las corrientes que están imperando en el fútbol actual, o sea, un fútbol moderno hipercomercializado, donde ganar lo es todo y por lo tanto las selecciones cada vez se están comportando más como clubes, donde lo que prima es el éxito deportivo y no tanto un carácter representativo. Existe ahí un debate intenso por el cual, bueno, esas afirmaciones que se hacían de que las selecciones representan a una nación, pues cada vez vemos que se están empezando a poner más en discusión. Con todo esto, las preguntas de investigación que a mí me guían son las que podéis ver en pantalla, ¿no? Que por un lado es pues, como, bueno, o sea, cómo se articulan estas fronteras de pertenencia en un marco tan particular como es el del fútbol, como digo, hipercomercializado, donde ya ganar lo es todo, ¿no? Donde ya el sentimiento de pertenencia al antiguo uso está en cuestión. Por otro lado, también analizar qué narrativas se han elaborado en torno a la elección del jugador, es decir, qué discurso ha brotado, ha surgido a raíz de que Iñaki Williams decide un día concreto anunciar que él ofrece su seleccionabilidad por Ghana y por lo tanto rechaza a la seleccionabilidad con España. Y por otro lado, la tercera pregunta, que son qué factores juegan en esta construcción de los discursos de pertenencia. Insisto, todo en el marco del fútbol. Investigación en la cual me estoy adentrando y por lo tanto, pues bueno, me parece honesto y sensato indicar que es una investigación que hasta la fecha he realizado de manera exploratoria. Un enfoque muy cualitativo en el cual queremos conocer los cómo, ¿verdad? Pero, insisto, es una investigación todavía de un carácter exploratorio y por lo tanto, pues bueno, los resultados y las conclusiones hay que tomarlos un poco con pinzas, ¿no? Para ello lo que he desarrollado es un análisis de contenido en Twitter. Lo que he hecho ha sido analizar los 507 comentarios que se postearon en respuesta a tres actores claves, como son el propio Iñaki Williams, la Federación de Fútbol de Ghana y el Athletic Club de Bilbao, club en el que juega Iñaki Williams, y para ello he establecido un doble marco temporal. Por un lado, la fecha en la que Iñaki Williams anuncia bueno, pues este punto de inflexión, por así decirlo. A partir de hoy yo soy seleccionable con Ghana y por lo tanto renuncio a jugar con España. Y por otro lado, la fecha de la primera convocatoria, ¿no? Que me resulta una fecha muy simbólica. Es la primera vez que oficialmente a Iñaki Williams
se le convoca para jugar y por lo tanto representar a la selección de fútbol de Ghana. Estos 507 comentarios son comentarios que resultan pertinentes, ¿no? Al final he tomado todos los comentarios que había y los he dividido entre pertinentes y no pertinentes. Los pertinentes son los que directamente hablan, comentan en cualquier sentido acerca de esta decisión. Los no pertinentes son, pues bueno, los típicos troles y anuncios encubiertos de vendo camisetas o vendo entradas para el Mundial que no aportan nada. O sea, están ahí, evidentemente son comentarios, pero no aportan nada y es más pues es un troleo que otra cosa. Aquí tenemos capturas de ambos momentos. Primer perfil, el de Iñaki Williams. A la izquierda tenemos el vídeo con el que hace pública su seleccionabilidad por Ghana. A la derecha, su primera convocatoria con Ghana. Tenemos aquí las capturas de la propia Federación de Fútbol Ganesa. Esta hace referencia a la primera convocatoria, donde se puede ver el nombre de Iñaki Williams. Aquí es donde ellos se hacen eco de la noticia de Iñaki Williams. A la izquierda, pues, una noticia más general, donde no solo Iñaki, sino otros tantos futbolistas que, como insisto, están en la misma situación de Iñaki y que van a pasar a ser seleccionables por Ghana. A la derecha tenemos el retweet que hace la federación sobre el anuncio de Iñaki, cómo le da más bola todavía. Y aquí tenemos los casos las publicaciones del club en el que juega Iñaki, el Athletic Club de Bilbao. A la izquierda el anuncio de su primera convocatoria y a la derecha, insisto, un retweet del anuncio que hace Iñaki Williams. Antes de entrar en los resultados pura y duramente, existen otros dos aspectos que son necesarios para analizar, ¿no? Por un lado, es que Iñaki Williams en su momento renunció a jugar con la selección de Ghana. O sea, él ya fue contactado y renuncia. Renuncia y, bueno, subraya que, bueno, pues que al final sí, que él tiene a Ghana muy presente, porque no deja de ser la tierra de sus padres, pero bueno, que él ha nacido en Bilbao, se ha formado en el País Vasco, en España, vamos, y que por lo tanto, pues bueno, como que tiene enfatiza, por utilizar términos o conceptos nuestros de las ciencias sociales y no caer en una especie de chabacanismo parlanchín, emplea conceptos propios de lo que es una construcción cívica, ¿no? de esa pertenencia. Al final yo he nacido en España, me he formado en España y sí, evidentemente no niego mi sangre ganesa, no niego mi negritud, pero bueno, al final yo me he movido en el ámbito del País Vasco, estoy en España, al final como que voy a representar a España si me llama España. Otro asunto importante es que el anuncio que hace Iñaki Williams se da justo un par de meses, apenas un par de meses después de que Ghana asegure su clasificación para el Mundial. Y esto va a ser pertinente, ¿no? Es decir, uno podría especular, ¿por qué lo haces después y no lo haces antes? ¿No? ¿Por qué esperas a que Ghana se clasifique para el Mundial? Podríamos empezar a anticipar posibles respuestas, pero bueno, lo vamos a ver a continuación. Aquí recojo dos fragmentos que me parecieron significativos del discurso que hace Iñaki Williams en su vídeo, ¿no? Y destaco en ambos fragmentos dos partes o un conjunto de palabras que me parecen significativos, ¿no? Aquí él señala que, bueno, como sus padres le han inculcado siempre unos valores basados en la humildad, el respeto y el amor, bla, bla, bla. Él enfatiza mucho la vinculación paternofilial, maternofilial. Subraya, ya nos empieza a dar pistas de cómo es esta justificación, de por qué cómo él justifica jugar con Ghana. Se centra en los padres, ya nos está dando pistas, es un ejemplo de cómo él empieza a subrayar ese modelo étnico de pertenencia. Es decir, he dicho que soy nacido en Bilbao, que me he criado aquí, pero ahora empiezo a enfatizar que me tira la sangre, que mi sentimiento de pertenencia empieza a verse imbuido por ese modelo étnico. Otro fragmento que me resultó interesante es este otro, ¿no? Siento que ha llegado el momento de encontrarme con mis raíces, conmigo mismo, con todo lo que África y Ghana significan para mí, quiero devolver una pequeña parte de lo que nos has dado, etcétera, etcétera.
Y, insisto, vemos cómo él en su discurso, en su justificación de por qué jugar con Ghana, enfatiza, subraya este modelo étnico de pertenencia. Al final yo pertenezco a, soy africano, soy ganés, por esta herencia familiar. Insisto que no, esta primera parte no es el centro o el núcleo de mi investigación, pero sí me resulta pertinente para ver cómo él está enfatizando un modelo étnico con el que justificar su decisión y con el que posicionarse para esa posible seleccionabilidad. Los resultados, lo que he visto en este análisis de contenido, que insisto, está todavía muy blandito, está en ciernes, ¿no? Es más exploratorio que otra cosa. Pero hemos podido ver una especie de ensalada de reacciones. Los he dividido los resultados en función de los actores que posteaban. Voy a comenzar con los dos posts que publicó Iñaki Williams. Tengo aquí una ensalada de reacciones, de comentarios, están descolocados, los colores no implican ningún código. Únicamente lo que quiero es resaltar qué discursos o cómo se están construyendo los discursos de reacción al mensaje de Iñaki Williams. Entonces tenemos, por ejemplo, los que básicamente le llaman oportunista, y aquí es donde conecto con esa temporalidad del anuncio de Iñaki Williams, es decir, ¿por qué lo haces después de saber que Ghana ha confirmado su participación en el Mundial? Le llaman oportunista. Otros le dan la bienvenida, ¿no? Welcome to the Black Stars. Y sobre todo enfatizando con el emoji, que aquí no se puede ver, el emoji de la bandera de Ghana, ¿no? Es como, bienvenido, o sea, eres uno más, eres uno nuestro, ¿no? Claro, este bienvenido también podremos ver si es un bienvenido de pertenencia, insisto, volviendo a enfatizar el modelo étnico, o es un bienvenido de, bueno, tú eres bueno, nos vienes bien, contigo igual ganamos, ¿no? Es como más oportunista que sentimentalista. Las dos últimas me gustan mucho porque son muy contradictorias, ¿no? Uno como diciendo, bueno, a ver si después del Mundial Iñaki sigue siendo un Black Star, ¿no? O a ver si nos vas a olvidar cuando pase el Mundial. Mientras que otros como enfatizando mucho la ganesidad, ¿no? Es como, gana, como eres uno más de nosotros. Principalmente los discursos van por ahí, desde el Welcome Home, bro, hasta, bueno, no nos dejes después del Mundial, ¿eh? No te olvides que Ghana sigue siendo Ghana después del Mundial. Luego ya hay otros que hilan un poco más fino, ¿no? Como el que dice que, bueno, es muy divertido, it's funny how you guys turn African team to second choice. Como, bueno, o sea, cuando ya España te ha rechazado, ahora sí vienes con nosotros, ¿no? O sea, cuando España te ha dado calabazas, ahí es cuando sí, enfatizamos el modelo étnico y ahí es cuando te sientes muy ganés, ¿no? Y otro que le cuestiona que si se siente ahora más ganés que español, ¿no? Una pregunta que resulta interesante para nosotros los científicos sociales porque sitúan al jugador en la disyuntiva entre elegir, ¿eres ganés o eres español? Y nosotros, científicos sociales, sabemos que eso no es tanto así. O sea, es decir, que no es una cuestión de elegir que si vas con ganas ya dejas de ser español. No, muy al contrario. O sea, insisto en lo que comentaba al inicio. Esto va de pluridentidades. Todos nosotros tenemos pluridentidades, es decir, tenemos más de una identidad que ponemos en juego en función de un otro, ¿no? Pero me llama la atención cómo desde el público, desde la afición, se enfatiza un discurso de la esencialidad, del decir, o estás conmigo o contra mí, o eres ganés o eres español, pero no puede ser los dos. Y por lo tanto, nosotros como científicos sociales es aquí donde tenemos que entrar, ¿no? También un poco al análisis y también hacer un poco de pedagogía social. Decir, bueno, ojo, que es que esto no es de blanco o negro, de A o B, de Madrid o Barcelona, no, o sea, esto es de que, bueno, que esto es todo muy dinámico, esto es todo muy fluido y que por lo tanto puede ser perfectamente las dos, lo único que, bueno, vas a enfatizar una o la otra en función del momento, del contexto, etcétera, etcétera. Tenemos más ejemplos. A esto se añaden otro tipo de discusiones que van surgiendo sobre la marcha, que van surgiendo sobre los propios posts, ¿no? Y es como, por ejemplo, a mí me habían dicho que eras vasco de pura cepa, ¿no? Claro, este ser vasco de pura cepa no entra tanto en la discusión de o eres uno o lo otro, sino que ya empiezan a mostrarse también las propias rivalidades interclubísticas, ¿no? El Athletic Club de Bilbao tiene una filosofía por la cual emplea jugadores nacidos y o formados en el País Vasco,
Y aquí ya vemos como su eterno rival, seguidores de la Real Sociedad, se meten a también cómo criticar, censurar, sobre todo cuestionar esa filosofía, ¿no? O sea, me estáis diciendo que sois solo vascos, pero sin embargo tenéis un ganés, ¿no? A lo que los aficionados del Atlético responden, bueno, es que se puede ser vasco y ganés perfectamente, ¿no? De nuevo, es como un debate entre, estamos hablando de identidades dinámicas, fluidas, pluridentidades, o estamos moviéndonos en el terreno de la esencialidad, de lo monolítico, de lo uno o lo otro, ¿no? Tenemos más ejemplos. Insisto, como algunos dicen, bueno, espero que no nos abandones o somos tu segundo plato, con lo cual no nos creemos tu discurso de pertenencia basado en este modelo étnico. El tercero me hace mucha gracia, ¿no? Decir, bueno, esperó 28 años para darse cuenta de sus raíces, ¿no? O para abrazar sus raíces. Es como, ¿de qué va esto? Luego hay quien directamente acusa a la Federación Ganesa de Fútbol de haberse convertido en un club, ¿no? O sea, de agarrar una dinámica de club y decir, bueno, esto ya no va de seleccionar ganeses, esto ya va de ir a intentar aquí hacerse con quien sea posible, ¿no? Y si le encontramos un vínculo ganés a Messi, también traerlo para acá, que no pasa nada. Entonces, bueno, todos estos discursos van por ahí. Y luego hay un tercero que también entra en escena, menos, pero que se deja ver, que tiene que ver con una realidad intraétnica dentro de Ghana, una realidad que tradicionalmente se ha visto en las selecciones africanas, y es que cómo muchos de los jugadores seleccionados eran seleccionados no por su talento, sino por su pertenencia étnica, ¿no? Si fulanito pertenece a la etnia, si el seleccionador del combinado pertenece a la etnia X, selecciona más jugadores que procedan de su propia etnia en vez de otros, igualmente ganeses, pero de etnias igual con las que tienen, con las que guardan quizás conflictos históricos, ¿no? Una forma de manifestar, bueno, toda la chapuza que se hizo con la colonización y descolonización de África en el sentido de juntar pueblos bajo un mismo paraguas que tenían unas rivalidades históricas muy acerbadas, ¿no? Entonces juntamos y a partir de aquí tenemos que construir Ghana. Bueno, estás juntando a dos pueblos que igual se llevan a matar, ¿no? Entonces, como esto también se vería viendo, o sea, era una práctica muy habitual en muchos combinados africanos, y hay quien opina, aprovechando el anuncio de Williams, dice, bueno, o sea, el hecho de que ahora nos vengan todos estos jugadores de sangre ganesa formados en el extranjero, no va a hacer desaparecer toda esa rivalidad intraétnica, y el último post me parece muy significativo, ¿no? Es decir, no veo a fulanito, Tekpetei, un jugador ganés, no le veo en la alineación, por lo tanto seguimos con esta dinámica de que es la política, bien política partidista al uso, bien política comunitaria, étnica, por así llamarla, la que está matando nuestro fútbol. Es decir, no estamos seleccionando a los mejores, sino que estamos seleccionando a unos elegidos por motivos extra deportivos. Más resultados, pero no era español, como insisto, cuestionando toda esta construcción de las identidades. Y aquí llegamos a las conclusiones, para no extenderme demasiado. Por un lado, están lo que yo llamo las preconclusiones, que más que responder a la singularidad de esta investigación o de este caso de estudio, es casi más como una defensa que yo hago como investigador de estudios sociales del deporte de la necesidad, o de insistir en la necesidad que tiene estudiar el deporte desde las ciencias sociales. Copio o tomo prestada una frase de un colega investigador que quiero mucho, Manuel González Ramayal, cuando dice, investigar el fútbol, investigar el deporte de las ciencias sociales no es un delito, ¿no? Es como una especie de lastre que seguimos arrastrando, en el cual tenemos que justificar más que nadie a la hora de solicitar proyectos de investigación, a la hora de desarrollar nuestras investigaciones, por qué merece la pena investigar el deporte de las ciencias sociales. Es decir, que nosotros no somos los que están en la barra del bar, hablando de si Luis Enrique tenía que llevar a fulanito o a menganito. No, o sea, nosotros vamos con una mirada más antropológica, más sociológica, para
tratar de llegar más allá y tratar de, pues bueno, profundizar en el tremendo componente social que tiene el deporte. Por lo tanto, las ciencias sociales, en su maridaje con el fútbol y el deporte, se convierte en esa suma, se convierte en un campo fértil para la construcción de conocimiento social, como puede ejemplificar el caso de Iñaki Williams y su decisión de jugar con Ghana. Pero principalmente las conclusiones, e insisto, no me cansaré de repetirlo aunque suene pesado, esta es una aproximación exploratoria, resultados, metodología, todo está todavía muy en ciernes, está todavía muy verde, ¿no? Hay que profundizar mucho más en ello, pero se pueden dibujar aquí unas líneas que nos indicarían que la decisión de Iñaki Williams y todo lo que concierne a este debate, a este dinamismo en la construcción de las identidades, este eterno debate entre el modelo étnico y el modelo cívico, entre el jus sanguinis y el jus solis, en el caso del fútbol, se mueve en una especie de disyuntiva entre la sentimentalización del instrumento y la instrumentalización del sentimiento, ¿no? Es decir, por un lado es como, me voy a hacer seleccionable por Ghana, si adoptamos esta teoría, ¿no? Me voy a hacer seleccionable por Ghana porque España ya no me quiere y por lo tanto con ellos sí puedo jugar el Mundial, entonces vamos a revestirlo de un sentimiento de pertenencia, de un modelo étnico que me permita crear un discurso mucho más aceptado. Y por otro lado tenemos la instrumentalización del sentimiento, ¿no? Podemos hacernos con la otra teoría y decir, bueno, es que realmente Iñaki Williams siente esa ganesidad, se siente ganés, tiene esa como esa especie como de deber incluso cívico de decir, bueno, es que se lo debo a mi familia, se lo debo a mis padres, etcétera, etcétera. ¿Qué mejor manera de manifestar ese sentimiento que a través de la selección, eh, que a través del deporte que yo practico, que a través de mi profesión, que es el fútbol, ¿no? Entonces se encuentra esa dicotomía a raíz de lo que podemos ver en los comentarios. Y luego, por otro lado, es una dicotomía que a su vez se ve atravesada por lógicas internas, ¿no? Concernientes a pues, el hecho de la clasificación para el Mundial de Qatar. Es decir, bueno, ¿por qué haces el anuncio justo después de que Ghana se clasifique para el Mundial? ¿Por qué no lo haces antes? ¿Qué va a pasar contigo cuando acabe el Mundial? ¿Vas a venir a jugar la Copa África? ¿Vas a venir a jugar con nosotros para clasificarnos para la Copa África y para el próximo Mundial? ¿No? Hay como muchos interrogantes en el aire. Luego están estas tensiones intraétnicas que acabo de comentar recientemente, es decir, bueno, o sea, aparentemente vosotros viniendo o habiéndoos criado fuera, que quizás no habéis mamado tanto las tensiones intraétnicas que hay aquí, ¿esto qué va a suponer? Es decir, ¿va a ser una especie de, bueno, tercera vía o esto va a seguir significando que esas tensiones van a estar ahí latentes, ¿no? Porque el hecho de que hayas nacido fuera no implica que no sigas perteneciendo a la etnia de tus padres, ¿no? Entonces es un discurso que va conversando entre sí. Y luego, como hemos visto, está la rivalidad interclubística, ¿no? Es decir, en este discurso, en este debate entre una construcción de las pluridentidades, dinámico, fluido, versus una interpretación o una concepción más monolítica, estática, esencialista, vemos cómo también la propia rivalidad de los clubes contribuyen a esa discusión, ¿no? Los del Athletic defendiendo un modelo fluido, no sé si porque creen en él o porque, bueno, al final Iñaki no deja de ser uno de ellos, mientras que hinchas de, por ejemplo, la Real Sociedad, que es su rival más directo, quieren cuestionar un modelo de club y lo cuestionan a través de un posicionamiento en esta construcción de las identidades. Y con todo esto llego hasta el fin. Muchas gracias nuevamente a la organización por el evento, fantástico, por invitarme a participar y bueno, quedo a vuestra disposición para un futuro y cualquier comentario, pregunta, cuestión que queráis plantear, estaré súper encantado de responderla. Muchas gracias y feliz día.